Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio y hoy os voy a enseñar a reparar un reproductor de casetes, el cual tiene el problema que os voy a mostrar a continuación. Paso 1. Análisis de la falla. Ahora vamos a prender el radio coche. Ahora mismo se acaba de prender el radio coche, tengo sintonizada una emisora más o menos libre y vamos a introducir un casete. Yo tengo aquí este de grandes éxitos de judo español, de música sefardí. Vamos a introducirlo en el reproductor. La cinta está ya empezada. Y lo que podemos ver es que a pesar de que yo subo mucho el volumen, está al 26, se escucha muy bajo. Se escucha bajo y mal. Posibles causas de los ruidos y de las fluctuaciones de velocidad en reproductores de casete. 1. La correa de goma de la pletina se ha estirado del propio uso. 2. El rodillo o rueda de presión, parte importante del mecanismo de accionamiento en la pletina, se ha deformado. 3. El motor que acciona los mecanismos funciona con dificultad. Ahora, para que veáis que efectivamente el problema es del rodillo de presión, en este caso el radiocasete, concretamente el rodillo de presión, y no de la cinta de radiocasete, voy a meter otra cinta de radiocasete. Vamos a meter esta de Fórmula Quinta, de sus grandes éxitos. Como veis, puedo comprobar, la radio se escucha mucho más fuerte. Y no debería. Pero yo sospechaba que tú jugabas con mi cariño. No podía decirte. Ya tengo volumen al 12, voy a quitar la cinta y vamos a poner la radio para que podáis comparar entre ambos. Es algo que es producto del trabajo y del esfuerzo de muchos, también evidentemente de nuestros patrocinadores. Otra de las novedades, por ejemplo, es que nosotros no queremos que alguien se haga abonado o que renueve. Como habéis podido comprobar, la diferencia es muy notoria. Entonces lo que vamos a hacer es extraer el radiocoche. Paso 2. Extracción del equipo. Paso 3. Apertura del equipo.
Paso 4. Extracción de la pletina. Paso 5. Comprobación de los componentes relacionados con la falla. El orden de comprobación es de más costoso a menos costoso, tanto a nivel económico como técnico. En este caso, 1. Correa de la pletina. 2. Motor de accionamiento. 3. Rodillo de presión. Esta es la correa de la pletina. Procedí a comprobar la tensión de la correa. Al notarla demasiado distendida, concluí que el motivo de la falla, o al menos el principal, era el estado de la correa. Por ende, la retiré y coloqué otra en su lugar. Aquí podemos ver la comparativa entre la correa vieja y la nueva a colocar. Podemos ver que la vieja se ha estirado. Paso 6. Rearme del equipo. Paso 7. Verificación del funcionamiento. Ya estamos aquí nuevamente, vamos a colocar la radio en su lugar. Sin atornillar ni nada, no voy a poner ni siquiera el embellecedor, porque la vamos a probar en primera instancia. No voy a probar la antena, bueno, sí voy a conectar todo, voy a dejarlo conectado todo. No, de momento la antena no. La antena de momento no la voy a colocar. Vale. Entonces ahora vamos a coger un casete. No sé a qué volumen está. Estaba al 12. Vamos a probar este casete de fútbol español. He dado al eject porque lo dejé, al montarlo lo dejé en la posición de cinta dentro, entonces le he dado ahora al eject para poder meter la cinta. Se escucha bastante mejor. Se escucha mucho mejor y estoy muy contento porque yo pensaba que era el pinch roller, que por cierto había dos, y no estaban deformados. Lo que fallaba... Voy a bajar el volumen. Lo que fallaba
era la goma de los cilindros de rotación de la cinta, de los cilindros que hacen que activan todo el mecanismo que hace que la cinta ruede. Vamos a probar otra cinta que tengo yo por aquí, a ver qué tal se escucha. Luis Miguel. Ahora mismo está el 12. Se escucha bastante bien, como se tiene que escuchar. Vamos a probar ahora una de OBK. Este disco Antropop. Bueno, como podemos ver, el volumen está al 12. Voy a quitar ya la cinta. Ya he comprobado que funciona. Y lo que voy a hacer es poner la radio al mismo volumen para que veáis que efectivamente se escucha bien. No se va a escuchar exactamente igual, quizás la radio mínimamente más fuerte, pero la diferencia no va a ser tan notoria como al comienzo, cuando teníamos el problema. Y vamos a poner una emisora aleatoria. La verdad es que mandando un abrazo muy fuerte a Esta misma. evidentemente a Jorge Campillo, como dices, que también ha hecho una extraordinaria temporada y será lo que ha conseguido David Puig. Paso 8. Reinstalación del equipo. Entonces ahora vamos a colocarlo todo bien. Voy a desconectar otra vez. Y voy a colocar el radio. Vamos a comprobar antes de atornillar que funciona. Pero luego lo cierto es que Efectivamente. ha salido el sol y hemos tenido un torneo maravilloso como plan ahí, pero es que no.
Finalmente, no fue necesario comprobar el funcionamiento del motor de accionamiento y el rodillo de presión. No obstante, si alguno requiere comprobarlos, la manera es la siguiente. 1. Motor. Conectarlo a una batería del móvil o celular. Comprobar si gira y la fuerza del giro. Si está dañado, sustituir. 2. Rodillo. Comprobar visualmente que no hay deformaciones, que conserva su forma cilíndrica. En caso de deformación, extraer y sustituir, o extraer y limar para recuperar la forma. Así es como se ve un motor de accionamiento. Y así como se ve un rodillo de presión en sus diferentes medidas. Mi nombre es Sergio Antonio Ribet Júdez y estoy titulado en Instalaciones de Infraestructuras de Telecomunicaciones y en Sistemas Microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntarme en la sección de comentarios o en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.